Conversamos con el profesor y especialista en temas internacionales Eduardo Díaz sobre las noticias de la agenda internacional. McCain, ¿qué significó para los Estados Unidos? Un hombre que estuvo en la guerra de Vietnam, fue prisionero, candidato presidencial, y ahora le dice que Trump que no esté presente en sus exequias. A ver, primero ante todo, buenas tardes, doctor, y gracias de nuevo por la invitación. McCain es un señor de línea dura, pero de la vieja escuela de los republicanos. Él veía al señor Trump, o al presidente Trump, por favor, como un oportunista, no como alguien que iba a seguir la línea de los republicanos. No podemos negar los méritos de McCain. Él es un héroe de guerra. Es más, su papá fue comandante de la flota del Pacífico y por eso es que es torturado cuando él cae. Ese es uno de los méritos que él tiene. Y fue una persona muy consecuente, siempre con su discurso patriótico para los americanos. Por eso que también estuvo en contra de esta migración. Y él quería una migración más controlada también. La política norteamericana tiene elecciones ahora de medio término. Es correcto. ¿Cómo se vislumbran? Se vislumbran algo interesante. Tenemos al presidente Trump haciendo todavía rallies y está en campaña. Él parece que nunca dejó de hacer campaña y tiene gente pagando para sentarse en primera fila y durmiendo desde el día anterior para ver al señor presidente. Eso es una cuestión inédita, doctor. Puede ser que haya una muy buena votación para los republicanos en las elecciones de lo que sería el midterm, como ellos le dicen. También hay una cosa, la economía está estupendamente bien. Estamos en 26,000 puntos del Dow Jones hoy. Entonces, así abre el mercado hoy. Entonces, eso significa que el tratado que firmó ayer con México parece que está bueno y parece que le gustó a los inversionistas. Y pareciera que esa es la confianza o el termómetro que nos dice que la economía americana está bien. Aunque crea una expectativa a nivel mundial de confrontación con Irán, de confrontación con China, con la guerra económica, de alejarse de Europa y la alianza que siempre había atlántica. Pareciera que esta es una política del bad boy o del muchacho malo, que quiero pelearme con todo el mundo para después llegar a ciertos arreglos. También hay que decir una cosa, doctor. Al final él logró sentarse, o él sentó a Kim Jong-un. Bien sea el caso de las Coreas. Exactamente, que es el caso de las Coreas. Y evitó que se siguieran mandando misiles sobre lo que era Japón. Eso hay que decirlo, que es un mérito de él, que no podemos dejar de reconocer. Obviamente su política es una política confrontacional muchas veces, porque sí, como no, estoy sentado haciendo un tratado con México, pero te digo a la vez que te voy a poner un muro. Y el muro ahora sube más todos los días. Entonces es como que hay un doble discurso, hay una bipolaridad, si se quiere, pero afortunadamente la economía va bien. Y al final queda como lo que decía Clinton, aquella famosa frase, al final es la economía, estúpido, es la economía. Entonces, cuando eso camina y tenemos gente asistiendo a los rallies que él hace, es llamativo ver ese fenómeno, doctor. El tema del Vaticano y la crisis que hay, las denuncias de tantos abusos infantiles, el problema de altos jerarcas ya cuestionados, la iglesia chilena, sí, lo que ha pasado en Australia y ahora la situación de la visita en Irlanda, que es el país más católico, pero también con una que es llamativo acusación directa. ¿Esta crisis podrá superarla, Francisco? Debería superarla, pero a ver, el Papa, este nuevo Papa, si voy a mis creencias religiosas, uno no discutía lo que decía el Papa, porque se suponía que él estaba conectado en línea directa con Dios. Pareciera que Francisco no está en ciertas líneas. ¿Por qué? Porque apoya ciertos regímenes que no fueron lo más elegantes o no son lo más apropiados. Cuando usted tiene en cuenta como era el Papa polaco que era un papa de otro orden, era un papa muy abierto y que sí no estaba... Juan Pablo II, que sí no tenía ciertos miramientos, tanto que él logra... Eso fundamentalmente frente a movimientos de izquierda o partidos comunistas. O partidos comunistas, tanto que él logra terminar con o ayudar a caer el muro, lo que sería el muro, tanto que Washington... El muro de Berlín, el muro de Berlín. Separación ideológica. Sí. Exactamente, entonces, tanto que Washington se comunicaba era con él primero para poder después lograr la caída. Y obviamente la implosión que se dio en la Unión Soviética
que hemos hablado de eso, que es el tema del glasnost y la perestroika, pero este papa pareciera que no está en esa línea. Otras iglesias prefieren a sacerdotes casados, la misma iglesia ortodoxa cristiana Sí, oriental. porque era como que más dado, aquí se están poniendo ciertos dogmas de fe a prueba. Se supone que alguien oía por ahí, ¿cómo alguien me va a decir, me va a hablar a mí de matrimonio y de cómo llevar una familia si no está casado? Pero esas son cosas que si vamos a la vieja escuela, era eso, pues tú te casaste fue con la religión, te casaste fue con Dios, o tu mujer era la iglesia. En su caso, su formación ha sido, me imagino, con colegio Sí, religioso. que el colegio ¿Qué religioso. congregación? Exacto. No, mire, en todo caso, de los padres Recoletos. Y aparte de eso, de Agustinos. agustinos y también de San Antonio de Padua. O sea, son grupos que la iglesia ha ido distribuyendo. Exactamente. Y En sobre rel- todo las carmelitas descalzas y las hermanas de los pobres. De todas maneras, la iglesia es un fenómeno mundial, tiene más de 1.500 millones Sí, claro. de seguidores y seguirá existiendo. Y seguiré Pero en la existiendo. medida en que sea dura con los que violen Bueno, esos principios. también hay una cosa, digamos que Francisco debería hacer lo que se llama el ayornamiento. El La puesta al ayornamiento, día, sí. la puesta al día. Y hay gente que prefiere o le gustaría ver a un papa mucho más duro con este tipo de, Bueno, de delitos o de cosas que realmente fueron bastante de todas maneras, el detestables. Vaticano es una fórmula muy especial de gobierno, de Ah, no, sí, control. claro, por favor. Es una en sí monarquía mismo, prácticamente religiosa, es un una estado. teocracia, ¿no? Es una teocracia. Obvio, por eso dicen que el Papa Ratzinger se retira porque él no podía con ciertas cosas, era un hombre de la vieja escuela, muy alemán, y dijo, yo con esto no puedo, De hecho, es una de las pocas veces en la historia de la iglesia que hay dos papas que vivos. hay dos papas vivos. Ratzinger, que es el emérito retirado, Exacto. y Francisco el elegido. El elegido, pero pues mucha gente decía que el camarlengo, como el que era el asistente, le decía, pero bueno, pero ¿qué está pasando? Y no, yo prefiero retirarme porque no puedo con esto va más allá. Yo prefiero retirarme. Bueno, Francisco a llegó un rezar. momento difícil también con la misma sociedad mundial, de Claro, conflictos, de guerra, de hambre, el tema ecológico, que incluso lo ha sabido que lo ha manejar. abordado también. Una encíclica completa le dedica, ¿no? Bueno, es que hay una cosa en el tema ecológico, lamentablemente estamos destruyendo el único sitio donde vivimos. Bueno, sobre eso hablamos más adelante, vamos a cumplir unos compromisos y seguimos con Eduardo Díaz, profesor universitario.